Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández para compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 9 de Primera de Macabeos. Abramos el corazón, mis hermanos, y el entendimiento para que entre este mensaje en nuestro ser. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Baquidés y Alquimés a la cabeza del ala derecha del ejército rumbo al territorio de Judá. Tomaron el camino de Galilea y pusieron sitio a Mesalot en el territorio de Arbeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 142 instalaron su campamento frente a Jerusalén y luego se dirigieron a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas, por su parte, había levantado su campamento en Eleasa y tenía consigo a 3,000 de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más que 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en el que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dijo a los que se habían quedado con él: «De pie, ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos». Sus compañeros trataron de disuadirlo, diciéndole: «Por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestra vida. Volveremos luego a reprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos». Judas les respondió: «Nunca haré eso. Líbreme Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que pueda mancillar nuestro honor». El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos y los arqueros marchaban delante y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Baquidés iba con el ala derecha y la infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judas tocaron también la trompeta y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Baquidés y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha, junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Baquidés y la persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flaqueado, los sirios que formaban el ala izquierda se lanzaron tras Judas y sus compañeros y los pillaron por detrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró e hicieron por él un gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación: «¿Cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel?». El resto de las acciones de Judas, sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó al país la gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Baquidés eligió entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judas y a pesquisas y a sumarios los hacían comparecer ante Baquidés, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: «Desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos con la gente de Baquidés y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido, para que reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirigirás nuestros combates». Y desde ese momento Jonatán tomó el mando
y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Baquidés trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron, Jonatán y su hermano Simón y todos sus compañeros huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de la cisterna de Asfar. Baquidés lo supo un día sábado y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano, que ocupaba un puesto de mando en el ejército, donde sus amigos nabateos. Quería guardar donde ellos su equipaje, que era considerable. Pero la gente de Madaba, los yambritas, salieron para apoderarse de Juan y de todo lo que tenía, y emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron de que los yambritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nabata a la novia en medio de un gran cortejo. Ella era hija de uno de los grandes personajes de Canaán. Se acordaron entonces de la muerte de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña. Dividieron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera que se acercaba con tamboriles, música y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos de lo alto de la emboscada se abalanzaron sobre ellos y los masacraron. Mataron a muchos y los sobrevivientes huyeron a los cerros. Se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la boda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentaciones. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego retomaron las orillas fangosas del Jordán. Al saberlo, Baquidés avanzó un día sábado hasta las márgenes del Jordán con un numeroso ejército. Jonatán dijo entonces a sus hombres: de pie, defendámonos, pues este día no va a ser como otras veces. El combate está frente a nosotros, y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo, para que nos salve de nuestros enemigos. Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió su brazo para asentarle un golpe a Baquidés, pero éste se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla, pero los enemigos no atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Baquidés. Baquidés regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judea: Jericó, Emaús, Bet-Orón, Betel, Tamata, Faratón y Tefón. Hizo allí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojos. Dejó una guarnición en cada una para mantener la represión en contra de Israel. Fortificó Bet-Sur, Gazer y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reserva. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudadela de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquimés ordenó demoler el muro del patio interior del santuario. Esto no significaba menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimés tuvo un ataque y sus planes quedaron allí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimés en medio de grandes sufrimientos. Al ver que Alquimés había muerto, Baquidés regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad. Llamemos de nuevo a Baquidés para que los detenga a todos en una sola noche. Fueron pues a verlo y discutieron con él. Baquidés emprendió una vez más el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos sus partidarios de Judea para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros. Pero no le resultó, porque los otros se habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran los causantes de ese plan criminal y los ejecutaron. Después de eso, Jonatán y Simón se retiraron junto con sus partidarios al desierto de Bet-Pasi.
Repararon esa ciudad en ruina y la fortificaron. Cuando Baquidés lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó a sus partidarios de Judea. Instaló su campamento cerca de Bet-Pasi y durante largos días mandó que se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, recorrió los alrededores con un destacamento. Atacó el campamento de Domera y de sus hermanos, y el de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron a atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Baquidés y le infligieron una tal derrota que cayó en un profundo abatimiento, porque su proyecto y su ataque había fracasado. Se enfureció entonces con los renegados que le habían aconsejado que viniera al país, dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán le envió a algunos hombres para proponerle la paz y el canje de prisioneros. Baquidés aceptó y cumplió sus promesas, y juró a Jonatán que hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada. Baquidés liberó a los prisioneros que había tomado antes en el territorio de Judá, luego regresó a su casa para nunca más volver al país de los judíos. Hubo un tiempo de paz en Israel y Jonatán se estableció en Micmas, de donde juzgaba al pueblo. Hizo que desaparecieran los impios de en medio de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en este capítulo podemos ver cómo primeramente muere Judas, este hombre que había dirigido al ejército de Israel, que había salvado muchas veces al pueblo de los opresores, pero más tarde muere su hermano y queda Jonatán al mando, hermano también de Judas. Estos hombres se dedicaron, mis hermanos, a hacer el bien, a tratar de que todos esos renegados desaparecieran del pueblo, desaparecieran de las ciudades de Judea, porque eran unos hombres impios que siempre buscaban al enemigo para que viniera a combatir a Jonatán y sus hermanos. Era algo terrible, hermanos, que la misma gente de Israel fuera a buscar de la gente pagana para combatir con su propio pueblo. En serio, que esto yo lo veo muy terrible, y que por esta causa, mis hermanos, es que muchos judíos no aceptaron estos libros. Los libros de los Macabeos no son aceptados por los judíos. Ellos se han deshecho de estos libros. ¿Por qué? Porque no les conviene lo que aquí nos enseña la palabra de Dios. Primeramente, estos hombres buscaban el bien para su nación, pero había muchos de ellos que estaban en contra, y por esta causa yo me imagino que estos libros no los han aceptado, tanto igual que muchos protestantes, ¿verdad? Muchos protestantes, mis hermanos, no aceptan estos libros y se han deshecho también de ellos. Qué raro es esto, y qué cosas hacen estas personas para deshacer lo que el Señor hizo. A través de los años fueron escribiéndose todos estos libros, y todo lo que está en la Biblia, mis hermanos, no puede ser deshecho, ni tampoco se puede dudar de lo que en aquel tiempo pasó, porque todo aquel que le cambie o le quite a las Sagradas Escrituras va a tener que pagar muy riguroso castigo por haberlo hecho. Esto es una promesa que Dios hizo, que todo aquel que le quite o le agregue será castigado, y eso sucederá si esto continúa volviéndose un conflicto para toda la gente. Mis hermanos, busquemos de Dios, hagamos el bien y leamos todos los libros de las Sagradas Escrituras, especialmente la Biblia católica, que nos va a enseñar todos los libros que son importantes para aprender nosotros de Dios. Bendiciones.